A ver si están todos volviendo. Uf, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, ahora sí. Saben que ahora les explico por qué tuvimos que hacer esto, porque esta cámara tiene una muy mala definición y por momentos se me tilda, se me traba. Y no quería que pasara eso en medio de la charla. Así que ahora sí que están todos volviendo y vamos a comenzar apenas vea que está todo el grupete que se mudó de un Facebook al otro. Bien, bien. Bueno, gracias. Sí, esto es el buscador. Alguien pregunta si este es el buscador y sí, tal cual. Estamos en plena búsqueda. Bueno, gracias a todos por saludar, así yo ya sé que están. Eh, Lamentamos muchísimo todos los inconvenientes de hoy, totalmente inmanejables, pero bueno, acá estamos encima en tiempos de cuarentena. Tenemos el equipo que tenemos, no tenemos mucha opción de ir cambiando, así que nos estamos manejando con lo posible. Gracias a todos por estar saludando. Ahora sí estamos encaminados para arrancar la charla. Trataré de que valga la pena todo este esfuerzo. Bien, eran unos 160 recién y ahora ya están casi todos de vuelta. Estoy tratando de esperar a que la concurrencia que estaba allá se sume nuevamente acá. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Gracias, gracias por la paciencia. Bienvenidos a este encuentro demorado y con estas características distintas, pero que espero que esté bueno igual. Les cuento un poco de qué va a ir nuestra charla de hoy. Empiezo por hablarles de lo que es un arquetipo, porque el tema de hoy es el arquetipo del buscador. Un arquetipo es un patrón de conductas, de energía, de imágenes, de impulsos que vive en el inconsciente, que vive en el inconsciente colectivo, diría Jung. O sea, es una energía que nos atraviesa, que pertenece a la psiquis de la humanidad. No es personal, es transpersonal y se activa en nosotros ante determinadas circunstancias. Eh, hay muchos arquetipos, hay casi tantos arquetipos como autores se dedican a definirlos, pero hay algunos que son muy fundantes de la experiencia humana. Y eso es lo que ocurre con este arquetipo que se llama el buscador. Cada arquetipo también es como una familia de arquetipos, donde hay distintas versiones similares de la misma energía con distintos matices. Entonces, en la familia del buscador podríamos hablar de que está también el aventurero, el explorador, el pionero. Ya vamos a hablar de esos matices, pero quiero primero contarles un poco de este arquetipo tan fundante de la experiencia humana. La búsqueda es lo que nos mueve a lo largo de la vida, tanto en la vida de cada uno, en la biografía de cada uno, como en la historia de la humanidad. Pensemos primero en la historia de la humanidad, la cantidad de avances, de conquistas, de progresos, de desarrollos, de osadías que hemos logrado, todos se han basado en este espíritu de búsqueda, ¿no? De interés y atracción, sí, de compulsión por ir hacia eso que no conozco, que me queda lejos, que no sé en qué consiste, que podría ser mejor, que podría ser una versión, sí, mejorada de lo que conozco hasta ahora. Entonces así hemos cruzado océanos, así hemos desarrollado todos los artefactos y tecnologías que conocemos, hemos llegado a la luna, no ha habido confín ni límite que no hayamos explorado, no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo del conocimiento, ¿no? Me refiero a la ciencia, me refiero a la filosofía también, en las preguntas que tienen que ver con el significado último de la vida, la espiritualidad, las religiones, todo tiene que ver con el espíritu de búsqueda. Y en la vida de cada uno, de alguna manera estábamos hablando de esto la semana pasada cuando hablamos del viaje del héroe, ¿no? Cada gran paso que damos en nuestra vida, cuando salimos de casa y nos vamos a conquistar el mundo, a conseguir un trabajo, a armar una pareja, a armar una familia, a generarnos una vida, eso también requiere de nosotros que nos conectemos con este espíritu del buscador. Eh, y es una energía, como decía, que vive en las profundidades y que es profundamente vital. Pero todo arquetipo tiene su sombra. Quería decir algo más antes de ir a hablar de la sombra. Muchas religiones tienen inscritas en sus historias, en sus mitologías, eh, esta misma energía de la búsqueda. Por ejemplo, los judíos, en uno de sus relatos mitológicos, que es el del vagar por el desierto y llegar a Israel, que si bien hoy Israel es una realidad en el mundo
geopolítico también era una metáfora en sus inicios, ¿no? Israel era la tierra prometida. Entonces, en alguno de los rituales, los judíos dicen, de los rituales de Shabbat, se dice el año que viene en Israel, y esto significa en la tierra prometida, ¿no? Entonces está esta idea de retornar a un paraíso perdido. Y podemos preguntarnos qué es ese paraíso perdido, ¿no? Qué es para cada uno, pero además qué es en, en el inconsciente colectivo, qué es en la psiquis de la humanidad. Y podríamos pensar que así como en la vida de un individuo, a lo mejor es volver a ese estado de compenetración, de integridad con la mamá, o incluso hasta de la vida intrauterina, podríamos conjeturar, ¿no? Un momento donde nos sentimos integrados con algo que era más grande que nosotros, sin que nos faltara nada, pero de manera más amplia y más eh, metafísica, también podemos pensar que ese deseo, ese impulso nos habla de la necesidad del encuentro con lo espiritual, de la necesidad de trascender nuestra identidad individual para volver a conectarnos con el todo y no sentirnos ya escindidos de ese todo. Rumi decía tantas cosas interesantes, pero hay una frase de Rumi particularmente bella que es: no sos una gota en el océano, sos el océano expresado en esa gota, o algo por el estilo. Esto nos está hablando de que ese todo del que formamos parte, de ese todo que nos engendró, vive en nosotros, así como nosotros vivimos en él. Pero este impulso o esta intuición la, la, la percibimos, accedemos a ella en momentos de mucho silencio interior, de mucha conexión, a veces por pura gracia. Perdón, por acá están preguntando si estamos en vivo, no puedo contestar, perdón. Eh, a veces son momentos de pura gracia. No sé cómo hacer para que no aparezcan, espero que no los esté molestando. Eh, no obstante, podemos ir hacia el encuentro, de esa vivencia, y de eso quiero que hablemos hoy, de cómo hacemos para caminar hacia esa vivencia primordial, que es la que nos da una sensación de plenitud y de contento y de realización sin igual. Y en ese sentido yo quiero plantearles que repensemos el, el arquetipo del buscador tal como todos lo comprendemos, porque lo comprendemos como esta necesidad de estar siempre buscando algo que por definición no está. Si lo estoy buscando es porque no lo tengo, porque no lo encontré. Entonces, en algún sentido, en el corazón del arquetipo, del buscador, está la noción de la carencia, ¿no? Y me gustaría proponerles, y por eso, antes de proponerles, por eso les hablo un poquito de la sombra del buscador, de una de las sombras. La sombra es ese aspecto, digamos, en el que el arquetipo no se expresa bien, o cuáles son los riesgos que corre el arquetipo, a veces por exceso, a veces por defecto. Una sombra importante del arquetipo es no encontrar nunca, es vivir buscando, es lo que alguna vez llamábamos en la facultad el síndrome del eterno estudiante, el que terminó un curso y ya se anotó en el próximo y ni siquiera digerió lo que recibió en el primero, el que terminó un libro y ya está ansioso por leer otro sin haberle pasado nada con lo que leyó, el que un maestro no le alcanza y no le sirve y ahora busca otro y otro y otro, el que vive viajando porque en cada viaje lo que hace es que se le ceba el apetito para un nuevo viaje, pero tampoco genera como una comprensión profunda de eso que vivió, percibió, recibió. Este es uno de las sombras del arquetipo. Otro es como una ambición desmedida, a veces por llegar a algún lugar que si no llega hay una sensación de insatisfacción y de vacío. Y otra de las sombras es el perfeccionismo, esta actitud de no alcanza, no alcanza, necesito otro curso. ¿Les suena esto? Necesito otro título, otro conocimiento, no, nada de lo que aprendo me hace sentir merecedero o valioso. Eso también forma parte de la sombra del arquetipo. Entonces quiero proponerles, y voy así del llano de entrada, porque hoy no sabemos qué nos va a deparar esta tecnología de hoy, voy a proponerles pensar un arquetipo similar, cercano, que nos puede servir sobre todo para estos tiempos, que es el del practicante. Quizás no hayan escuchado hablar tanto de este arquetipo, yo les quiero contar de qué se trata. La práctica es una disciplina en sí misma que uno emprende por distintas razones, ¿no? Si yo practico algo, por ejemplo, puede ser una disciplina concreta como el yoga, la meditación,
algún arte marcial o lo que fuera, o puede ser una práctica como la gratitud, la compasión, la bondad, la paciencia, la persistencia, la ecuanimidad, ¿no? Esas también son prácticas. Y estas prácticas nos ponen en un lugar distinto que la búsqueda en sí, porque fíjense que si decíamos que en la búsqueda está implícita la noción de la carencia, o sea que los verbos del buscador son conquistar, perseguir, seguir el rastro de, encaminarme hacia. En cambio, en el caso del practicante, los verbos serían explorar, participar de, disfrutar, activar, reactualizar. O sea que si yo practico, por ejemplo, meditación, no es que cada día voy a ir a perseguir la meditación, cada día la voy a practicar y en esa práctica voy a estar explorando lo que ya está, lo que ya tengo, que es mi práctica meditativa. El concepto de práctica es muy importante porque lo que hemos aprendido tras siglos y milenios de práctica espiritual y de práctica de todo tipo, es que lo único que verdaderamente nos transforma es un camino sostenido de prácticas a lo largo de la vida. Es raro, no digo que no ocurra, han habido casos de personas que se han iluminado en un instante divino, fortuito, pero no ocurre así para la gran mayoría. Lo que podemos tener sin la gracia de la práctica son momentos, atisbos de una conciencia superior. Esto que se llaman estados, ¿no? Un estado pasajero de contento, de paz, de conexión. Pero si a nosotros nos interesa llegar a un estadio, no un estado pasajero, sino un estadio que es como un peldaño, un escalón al que subimos y donde no es que vamos a vivir permanentemente en un estado de paz y contento y ecuanimidad, pero sí vamos a tener una experiencia más duradera y más asible, más accesible de esas vivencias si logramos estar en ese estadio, ¿no? En general, cuando uno sube un estadio nuevo, no desciende a otro estadio. Podemos tener momentos donde aparece una emoción aflictiva, aparece una situación que nos gatilla, y entonces volvemos a, a, a formas menos hábiles, dirían los budistas, ¿no? De actuar o de estar en el mundo. Pero en general cuando uno logró eso a través de sucesivas, esforzadas y comprometidas prácticas, lo que logramos lo logramos, donde estamos estamos. El punto de gravedad se trasladó a otro lugar. Entonces, si hemos dedicado nuestra vida a la práctica, por ejemplo, de la compasión o de la gratitud, es difícil que eso se nos pierda por completo. Podemos tener un momento, como decíamos, me levanté mal, cruzado, contesté mal, o no estuve atento, o no escuché empáticamente, o tuve un gesto egoísta. Eso nos puede pasar siempre, toda la vida. Pero si trabajamos para tener vivir desde un punto de anclaje básico de compasión y de humanidad, entonces va a durar poco ese momento, esa distracción, y vamos a tender a volver más fácil al lugar donde queremos estar y poder pedir perdón y poder reparar y poder hacer lo que sí queremos hacer, ¿sí? Entonces la práctica nos permite eso, nos permite arribar, llegar a un lugar, hacer pie ahí y desde ahí seguir explorando. No se trata de quedarnos quietos, se trata de que la práctica en sí misma ya es un lugar, ya es un punto de llegada. Mejor dicho, estamos llegando cada vez que practicamos. Todas las mañanas que nos sentamos a meditar, en algún sentido no sabemos qué va a pasar, ¿no? Todos los que meditan acá, y si quieren me pueden contestar, sabrán que cada meditación es diferente y única, y a veces son maravillosas y a veces no logramos llegar a donde queremos. Pero cada vez que nos sentamos hay un compromiso, y ese compromiso es muy valioso. Aunque la calidad de lo que ocurra no sea siempre óptimo y siempre nos sintamos, tengamos así sensaciones de realización y de completitud, no obstante sabemos que estamos volviendo a un lugar que ya de algún modo nos pertenece. Entonces ahí se desvanece la noción de carencia. Y el buscador va definiendo en su próximo estadio, de alguna manera, que es el iniciado. Vieron que en la antigüedad la iniciación era el proceso por el cual a las personas se les otorgaba un conocimiento sagrado, divino, generalmente secreto, ¿no? Eran herméticas las prácticas de sabiduría. En la antigua Grecia, en muchos pueblos de la antigüedad no se consideraba que todos fuéramos dignos de recibir conocimiento, por eso estaba tan encriptado el conocimiento. Muchas de las
de las artes oraculares que conocemos como el tarot, es conocimiento y sabiduría encriptada para que no todo el mundo tuviera acceso a ella, así como las runas y tantas otras. Bueno, las runas eran un lenguaje, originalmente era un alfabeto, pero me fui. Volviendo, lo que quiero decir es que antes los iniciados eran muy pocos, eran una élite, los que eran permitidos entrar en el templo a ser iniciados por los sabios de la época. Hoy en día el camino es mucho más individual, mucho más democrático, mucho más accesible, pero no por eso más fácil. Es sencillo, pero no es fácil porque requiere de nosotros ese compromiso y esa constancia. Con ese compromiso y esa constancia, el camino de búsqueda pasa a ser más gozoso, porque ya no estamos escapándonos de alguien que no sabe, que no puede, que le falta, sino que estamos explorando como si hubiéramos llegado a un hermoso territorio, a un hermoso paisaje, y nos dedicamos a explorarlo para conocerlo cada día mejor y para celebrarlo y para honrarlo. Pero el territorio ya nos pertenece, ya estamos ahí y ya somos uno con ese territorio. En las metáforas de los grandes mitos y de las grandes leyendas, esto que les narro está presente. Por ejemplo, si vamos al Santo Grial, el Santo Grial que les aparece a los caballeros de la mesa redonda, alimentándolos con un alimento que es de naturaleza metafísica, ¿no? No era de este mundo ese alimento. Y por eso la desesperación, porque aparece y desaparece, entonces todos van en su búsqueda, van a perseguirlo, a conseguirlo. Pero lo que nos está contando en realidad la leyenda del Santo Grial es que en la medida que vamos buscándolo con una actitud de apertura de corazón y de verdadero compromiso con esa búsqueda, nos vamos convirtiendo nosotros en el Grial. Ese es un poco el viaje del héroe que hablábamos la vez pasada, ¿no? En la medida que yo avanzo en el camino de ir descubriendo cuál es ese tesoro, me voy convirtiendo en ese tesoro y eventualmente, en el final del viaje, puedo ofrecerle ese tesoro en la forma que yo lo haya encontrado, que es completamente personal para cada uno. Algunos lo encuentran en la música, en la literatura, en las artes, en la espiritualidad, en lo vincular, en lo artístico, en cualquier forma, en lo deportivo, ¿no? Donde sea que yo encontré eso que me hace feliz y que me hace sentir conectada con la naturaleza última de la existencia, eso que yo encontré, cuanto más lo hago mío y más vibro con eso, más lo puedo ofrecer al mundo. Entonces el buscador deviene el iniciado. Me interesa proponerles este camino, este pequeño ajuste en la forma en que lo miramos, porque estamos en un momento muy particular de la humanidad, ¿no? No solamente porque estamos en cuarentena, sino porque estamos en un momento de transición absoluto, de incertidumbre absoluta, de no saber no solo qué nos espera del otro lado, sino quiénes vamos a ser del otro lado y con qué herramientas vamos a construir el mundo al que vamos a volver a salir. Y me parece importante que no nos pensemos solamente como buscadores, como a la espera de a ver qué hay y qué aparece, sino como personas que cada una vamos munidas de nuestras prácticas. Y si vamos a acercarnos al nuevo mundo con la práctica de cada uno, que puede ser la práctica de la amabilidad, de la ternura, de la vulnerabilidad, de la autenticidad, de priorizar el vínculo, del silencio, de la amorosidad, de la paciencia, de la gratitud, o cualquiera de las prácticas que elijamos, entonces ese mundo lo vamos a estar creando entre todos. Ya no vamos a estar esperando que aparezca por arte de magia o de la mano de algún maestro, sino que vamos a ir siendo cada uno discípulo de sí mismo. ¿Sí? En el ser discípulo hay una devoción y un compromiso, y necesitamos ser discípulos primero que nada de nosotros mismos. Entonces es un poquito recuperar el norte y la brújula propia. Y también quiero decirles que esta idea de la práctica tiene otra connotación interesante, y es que siempre estamos practicando algo. Si yo no estoy practicando la calma y la tranquilidad, estoy practicando los nervios, la ansiedad, la tensión. Y eso lo podemos ver en el cuerpo. Si uno se observa, va a notar enseguida que hay un momento donde estoy con los hombros así y con el corazón que me late. Entonces, inconscientemente estoy practicando la tensión, hasta que elija practicar la calma. Si yo no estoy practicando la escucha empática y la conexión con el otro, probablemente esté practicando la apatía o el individualismo o el egoísmo o la distracción. Entonces, de alguna manera, siempre estoy eligiendo qué practico, aunque la mayor parte del tiempo quizás lo hagamos de manera inconsciente.
La propuesta es, ¿qué quiero practicar hoy? ¿De qué quiero que se trate mi día? Y eso es bastante parecido a decir, ¿de qué quiero, de qué quiero que se trate mi vida? Porque lo que hago con mis días es lo que hago con mi vida. Uno tiene como la ilusión de que la vida es algo que me espera en otro lado, pero no, la vida es esto, es hoy, es ahora, es este encuentro precioso que logramos después de tanta búsqueda, de tanta dificultad. Entonces, la idea es cómo podemos combinar, por un lado, cómo podemos elegir conscientemente nuestras prácticas para ser buscadores eficaces, buscadores que encuentran. El buscador encuentra. Si es un buscador que nunca encuentra, es como, de nuevo, la sombra del buscador. ¿Sí? Y ahora quiero traerles otro concepto. Es un encuentro de mucho concepto, por ahí estoy yendo muy rápido. Si es así, díganme y trato de bajar un cambio. Eh, Acá veo que hacen lindos comentarios. El practicante es constante, claro, el buscador es impulsivo, sí. Pero también quiero decirles que hay como dos dimensiones de la vida, justo lo trabajamos con mis talleristas esta semana un poco. Es una dimensión que a mí me gusta señalarla como si fueran ejes cartesianos, porque es fácil de verlo de esta manera. La vida siempre es la multidimensionalidad, nunca es una sola cosa. Y hay como dos ejes que a mí me interesa señalar, que son como si fueran el eje vertical sería el eje del hacer, perdón, y el horizontal sería el del ser. Entonces, el buscador está en este eje del hacer y tenemos ciertamente todos, gracias a Dios, porque eso nos mantiene en movimiento, un deseo de ir por más. Ir por más no necesariamente eso es algo negativo, no es algo de acumulación, no es de, bueno, también se da esto en nuestra sociedad porque son los valores que rigen, pero en el fondo el impulso es un impulso por ir hacia una versión mejor de mí mismo, más verdadero, más auténtico, más profundo, más consciente. Ese es el verdadero impulso, el impulso de la trascendencia, de la autorrealización y la autotrascendencia. Entonces, en ese hacer está la dimensión de ir mejorando, de ir progresando en el camino. Y a lo mejor necesito ponerme metas, ¿no? Por ejemplo, bueno, empecé meditando 5 minutos y ahora voy a tratar de meditar 20 o escalonadamente ir meditando más. Si estoy haciendo algún deporte, voy a estar empujando la barrera de lo que soy capaz de hacer. Lo mismo como músico, lo mismo como artista, ¿no? Esa dimensión es absolutamente inherente a la condición humana. Pero al mismo tiempo está esta otra dimensión que graficamos como un eje eh, horizontal, que es el del ser. Y yo necesito poder habitar también el ser, donde no hay nada que hacer, donde no necesito hacer nada para estar completo y ser perfecto tal como soy. En ese reino del hacer está todo hecho en algún sentido, en algún sentido. Ahora voy a sumar un condimento más, último concepto que quiero traerles. Entonces, ¿cómo hago para habitar simultáneamente o a veces alternativamente estos dos ejes? En general es alternativamente, ¿no? Hay momentos del día donde me propongo cosas y las hago y me da mucho placer, porque hay un gran placer en la autorrealización, ¿no? Hay un gran placer en lograr cosas que yo me propongo y ser coherente con eso que me propongo y tener la disciplina y el compromiso y el esfuerzo de lograrlas. Eso es inherente al crecimiento, en todos los aspectos del crecimiento emocional, psicológico, cognitivo, físico. Pero al mismo tiempo va a haber momentos del día, o deberían haber, o ojalá hayan, donde me contente con el puro ser y donde pueda quedarme mirando un árbol y sus hojas que se mueven y no necesite más nada en el mundo, o los ojos de mi hijo, o el café que tengo por gracia divina para tomarme esta mañana. Esa es una dimensión, esa es la dimensión de la gratitud, ¿no? La dimensión de la gratitud está todo el tiempo presente, aunque yo no haya logrado, no logre nunca más nada, pero eso no inhabilita que esté esa otra dimensión. Entonces, ¿cómo podemos cabalgar entre estas dos eh, dimensiones de la existencia? ¿Cómo podemos abrazar esa paradoja de estar siendo y haciendo al mismo tiempo, o al revés, haciendo y siendo? Bueno, yo creo que sí es posible lograr por momentos esos estados agraciados, ¿no? Que son, por ejemplo, esos momentos donde conectamos muy profundamente con esa fibra mía, ese corazón, a mí me gusta pensarlo como el corazón, donde convivo con todo el resto de la humanidad y de los seres vivos y de los seres sintientes y quizás de los seres no sintientes también, donde el todo está presente. Y entonces, eso que yo encuentro, ese deseo propio que aparece en ese lugar,
coincide con el deseo del universo, con lo que quiere nacer, con lo que quiere aparecer a través mío. Y cuando yo logro hacer, por ejemplo, escribir, danzar, hablar, expresarme, amar, desde ese lugar, estoy en ese punto alfa, en ese punto dulce, donde se combinan, donde son uno mi ser y mi hacer. Y podemos aspirar a eso. Pero eso me parece que es más el arquetipo del explorador, quizás, que del buscador, que es el que está regocijándose con lo que ya encontró, aunque lo siga descubriendo, aunque lo siga descubriendo. Piensen en un matrimonio de muchos años, una pareja, o un vínculo con una amiga de muchos años. Nunca nos vamos a conocer del todo, pero ese conocernos cada día y explorarnos cada día es un goce, es una maravilla. Entonces ahí conviven las dos dimensiones, porque yo no quiero que mi relación con mi mejor amiga, con mis mejores amigas que están aquí presentes, sean estáticas, sean las mismas del primer día hasta el último. No, yo quiero que cada día haya algo nuevo que podamos ofrecernos una a la otra, o en una pareja, o en un vínculo con estos hijos. Pero al mismo tiempo hay un algo que se mantiene siempre constante y que aunque mañana nos muramos las dos, perdón por lo dramática, aunque se termine por alguna razón el vínculo, ya esté completo en sí mismo, ¿sí? Ambas dimensiones a la vez. Bien, respiro, tomo agua y ahora sigo porque hay algo más. Quiero traerles una dimensión que complejiza, pero creo que enriquece, así que no complejiza en vano. Sumándolo a estas dos dimensiones que siempre existieron desde el principio de la historia, hoy tenemos que tomar en cuenta algo que es más novedoso, y es lo que algunos autores están llamando el impulso evolutivo. No hace más que 200 años que sabemos, que tenemos la noticia de la evolución de la naturaleza, del universo todo, y de la evolución de nuestra conciencia. Esto es algo nuevo para la humanidad. Eh, las tradiciones de sabiduría que tanto nos enseñaron no tenían noticia de la evolución. Entonces pensaban el tiempo como algo cíclico, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, o cíclico como el día, ¿no? Mañana, tarde, noche, mañana, etcétera. Entonces pensaban esta ciclicidad como la única dimensión del tiempo, y de hecho el nirvana para los budistas era salirse de esa ciclicidad, ¿no? De la ciclicidad de las vidas, ¿no? De la reencarnación, etcétera. Entonces, esta dimensión de un tiempo lineal no existía. Y hoy desde la cosmología y desde de la espiritualidad evolutiva, entendemos que algo parece estar moviéndose hacia algún lugar, ¿sí? O sea que así como la naturaleza parece estar queriendo desarrollarse hacia algún lugar si no terminamos con ella antes, la dimensión interior de nuestra conciencia está también moviéndose. De hecho, podría hablar largo de esto, ¿no? Hay abundantes testimonios de cómo la conciencia ha ido evolucionando desde un estado más precario, ensimismado, a un estado, digamos, egocéntrico, etnocéntrico, mundocéntrico, cosmocéntrico, donde hoy, por dar solamente un dato de todos los que podríamos hablar como evidencia de la evolución de la conciencia, hoy nos importan no solamente los seres humanos que viven en China o que nunca conoceré, sino los seres vivos. Ni siquiera son solo los seres humanos, nos importa, cada uno hace lo que hace con eso, pero no nos es indiferente el sufrimiento de un animal, ni de la naturaleza, ni de las aguas contaminadas. Entonces claramente hubo una progresión en la conciencia que nos habla de que la conciencia parece estar queriendo ir hacia algún lugar. Ahora, ese impulso evolutivo no es ajeno a nosotros, nos pertenece y somos nosotros quienes lo estamos encarnando. Volvamos a Rumi, no somos una gota en el océano, somos el océano en cada gota, en la gota que somos. Entonces, ¿cómo no aliarnos con ese impulso evolutivo y averiguar, explorar qué quiere de mí como canal? Aunque cada uno de nosotros sea un pedacito y un momento en la historia del cosmos que va a aparecer y va a empezar y va a terminar, estamos acá expresando ese impulso evolutivo que pareciera querer como realizarse y conocerse mejor a través nuestro. Entonces, la propuesta es, en ese sentido, hay algo que hoy sabemos que los antiguos no sabíamos, y esto podemos integrarlo
a nuestra exploración. O sea que podemos estar en ese lugar donde está el hacer, por un lado, nuestro hacer, nuestra búsqueda, está el ser, pero fíjense esto, hoy entendemos al ser, desde esta mirada evolutiva al menos, más como un devenir, no como un ser estático, sino como un ser en movimiento, que cada día se descubre en sus nuevas formas. Y nosotros somos ese ser que está deviniendo y que se está encontrando. Perdón si me puse un poquito abstracta y metafísica, pero me parece es, una, que es un condimento que suma a nuestras búsquedas. Quiero mirar los comentarios para ver si me están siguiendo con todo esto, ¿no? Porque sé que se puso un poquito abstracto de golpe. Pero en realidad esto no está disociado de nuestro día a día. Cada uno de nosotros puede ir buscando quién es cada día con un renovado impulso, y ahí está el buscador, pero ese impulso necesita arraigar en prácticas, porque si es solamente impulso desaforado, y dónde está, y quién es el que tiene la verdad, entonces no terminamos de llegar nunca, y vamos a caer en la trampa del buscador que se está como persiguiendo su propia cola, como los perros que se persiguen su cola. Necesitamos ir encontrando en la medida que buscando. ¿Encontrando qué? Encontrando esa dimensión más profunda de la existencia, donde ya estamos cerca de ese océano que somos, estamos cerca de, a ver qué palabras usar, es difícil, ¿no? Elegir las palabras. Eh, Cada uno lo siente a su manera, lo podemos sentir como una suerte de serenidad, de plenitud, de confianza, de gratitud, ese momento donde cada uno hace pie en el corazón y se encuentra con el universo que le viene a su encuentro, ¿no? Con el amor. La verdad que la palabra para mí es el amor, no sé para qué buscar otra. Cuando nos encontramos con el amor viniendo a nuestro encuentro, ahí donde lo fuimos a buscar, entonces desde ese lugar todas las búsquedas que quieran, pero no desde el lugar de la carencia, porque esas búsquedas son vacuas, no llevan a ningún buen lugar, y termina siendo búsquedas del ego, búsquedas intelectuales. La búsqueda siempre empieza naturalmente como una búsqueda del ego, porque llegamos al mundo necesitando forjarnos un ego. Entonces saber cuáles son nuestras fortalezas, qué otros dones no tenemos y tenemos que conquistar, eh, quiénes son las personas que van a habitar nuestro mundo, con quiénes nos vamos a vincular, de qué vamos a trabajar. Búsquedas muy necesarias, muy importantes. Pero en algún momento empiezan a aparecer búsquedas del alma, que a veces aparece en la segunda mitad de la vida, a veces también en la segunda mitad de la vida se reeditan las preguntas del principio. Es muy misterioso el camino y hay cierta ciclicidad, ¿no? Aparece, ya habíamos elegido una profesión que nos parecía hermosa y divina y nos apasionaba, y a veces llegando a la segunda mitad, que no es una edad cronológica, sino una edad del alma, un tiempo del alma, de Kairos, no de Cronos, cuando aparece esa segunda mitad de la vida, aparece de vuelta la pregunta, ¿era eso? Yo quería ser periodista o yo quería comunicar algo distinto que por ahí no pertenece en los diarios, por ejemplo, ¿no? O tantas formas de esa búsqueda que se reeditan, pero se reeditan en un nivel más alto de la espiral, por así decirlo, o más profundo, más arriba o más abajo, no importa. Entonces necesitamos poder hacernos esas preguntas y saber que la búsqueda nos va a ir llevando siempre, inexorablemente, cada vez más hacia adentro y hacia nosotros mismos. La búsqueda parece ser hacia afuera, pero siempre termina siendo hacia adentro. Y una vez que estamos ahí, en contacto con ese ser en devenir, entonces lo que nos queda es explorarlo hasta el último día de nuestra vida. Pero yo creo que sí podemos sentir que en la medida que vamos haciendo pie en prácticas verdaderas para cada uno de nosotros, se va volviendo una exploración más gozosa. Ya no es tan sufriente. Es una exploración que encuentra, que encuentra, que encuentra. Son sucesivos encontrar, ¿sí? En el camino. Y voy a mirar si hay preguntas. Yo quiero que hagamos una pequeña meditación. Eh, bueno, gracias por todas las cosas lindas que están diciendo, que también me reconfortan a mí, porque esto de hablar como si fuera solas es difícil. Extraño tener las voces de todos ustedes, pero sé que están del otro lado y con eso me alcanza. Quiero decirles que esta experiencia de búsqueda es, como dijimos, a la vez personal, individual y colectiva, y nunca tanto como hoy. Nunca tanto como hoy.
Han habido, por supuesto, muchos momentos de crisis en la historia de la humanidad, pero este es muy particular porque nos encuentra conectados, conectados desde estas conexiones posibles, que son una bendición. Porque no, nunca antes, imagínense que ninguna de las crisis y plagas y guerras anteriores, las personas las vivían con los que estaban a su alrededor y a veces ni siquiera con eso. Hoy estamos todos en esta gran red que vamos tejiendo de voces, de ideas, de corazones, de voluntades. Entonces hay una oportunidad única, única en la historia de la humanidad. Y así como es todo eh, contingente y no podemos saber si vamos a poder lograr lo que queremos, no obstante pareciera haber algo, vuelvo a eso, si la historia de la conciencia y lo que la conciencia fue creando, que es la tecnología y todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, nos trajeron a este momento de hoy, donde hay una crisis que parece querer decirnos algo, ¿no? Respecto de donde nos equivocamos en el camino, donde nos cerramos, todos los excesos que necesitamos corregir, pero a la vez nos puso a nuestro alcance los medios para hacerlo juntos. Me parece que hay una oportunidad ahí, ¿no? Porque hoy ya no tenemos que pensar solos, no tenemos que reinventar la rueda solos, tenemos que hacer red, hacer equipo y encontrar que donde yo no sé, no llego, no puedo, hay un otro que pone lo que yo no puedo. Me emociona esto y me imagino que los emociona a ustedes también, porque es un momento de real oportunidad y siempre ahí hay como sensación de temor y al mismo tiempo de mucha libertad y de mucha alegría, ¿no? De saber que eso está, que es posible. Entonces, seamos buscadores sabios que buscan en su interior, primero que nada, los recursos que necesitamos para ir a ofrecer, ya no tanto a pedir, sino a ofrecer lo que cada uno tiene, ¿sí? Y ahí vamos a poder encontrarnos y hacernos un entramado de exploradores, me gustaría así, de encontradores, si pudiéramos crear la palabra. Y eso, ese encuentro con el otro, ahí está, me parece, lo que nos convoca hoy. Yo tenía un montón de poemas que estaban en unos slides muy lindos que ahora no tengo, pero les voy a leer uno y por ahí terminamos después con una meditación o si quieren me pueden hacer preguntas por aquí, las puedo contestar, pero no quiero olvidarme, aunque sea de uno de mis poemas, me había separado varios. Este es uno que me encanta, bueno, justo es de Rumi también, porque habla de una cualidad de la práctica que para mí es la belleza de la práctica, que es una práctica por su naturaleza nos invita a volver, todo el tiempo nos invita a volver. Uno se puede salir de la práctica, pasaron 2 días, 3, 4 que no medité, no canté, no oré, no sé, escribí, puedo volver. Tantas veces como me fui puedo volver. Entonces, acá nos dice Rumi, ven, ven, quien quiera que seas, trotamundos, adorador, amante del abandono, ¿qué importa? La nuestra no es una caravana de la desesperanza. Ven, aunque hayas roto tus promesas cientos de veces, vuelve una vez más. Ven, ven. Eh, bien, se escuchó la poesía, ¿no? Sí, yo me tuve que ir, pero entiendo que la escucharon. Este es Rumi invitándonos a persistir en nuestras búsquedas, a persistir en nuestras prácticas, a no dejar nunca, no abandonar nunca ese impulso interior de crecimiento, de profundización que hace a la esencia de nuestro ser humanos. Así que si les parece, a menos que quieran hacer alguna pregunta por acá, si alguien tiene alguna duda, yo estoy dispuesta a escucharla. Acá pregunta Isabel. Carol Pearson, cuando escribe sobre el buscador, dice que a veces las aspiraciones del ego son las que motivan la búsqueda. ¿Cómo pensar la búsqueda como un deseo que no sea pensado como egoísta? Bien, es una buena pregunta, Isa, como siempre las preguntas que haces. Me parece que eso tiene que ver con nuestro crecimiento. Y cuando uno se empieza a hacer la pregunta por el ego, ya está en condiciones de detectar qué es lo que aparece de la mano del ego y qué es lo que aparece de la mano del alma, qué es un verdadero pedido del alma. Cuando estamos absolutamente tomados por el ego no aparece esta pregunta. Así que en la pregunta está inscrita la respuesta. No sé si se entiende. No quiero hacerme la oriental con los acertijos, pero creo que realmente hay una pregunta que aparece solo cuando estamos en condiciones de responderlas. Y también había preparado un poema que me parece que te va a responder, que es una belleza de Rilke. Esperen, ¿dónde está ese poema? Lo tenía acá abajo, a ver. Un segundito.
Se llama Vivir las preguntas, quizás lo conozcan, y dice: sé paciente con todo lo que aún no está resuelto en tu corazón. Trata de amar tus propias dudas. No busques las respuestas que no se pueden dar porque no serías capaz de soportarlas. Lo importante es vivirlo todo. Vive ahora las preguntas. Tal vez así, poco a poco, sin darte cuenta, puedas algún día vivir las respuestas. No sé si te contesta esto, Isa, pero las vamos viviendo las respuestas porque no son intelectuales, son de otra naturaleza, son respuestas del corazón. Y cuando aparecen, y no quiere decir que aparezcan todo el tiempo, porque yo creo que hay momentos de iluminación y de contacto con lo divino, pero no creo que nadie viva todo el tiempo en ese lugar. Y he preguntado a personas muy sabias, como el hermoso Brother David que inspira esta comunidad, y él mismo me ha dicho que los grandes sabios son los que han vivido más o menos en forma permanente desde ese lugar, pero yo no creo que nadie todo el tiempo viva en ese lugar. El ego existe hasta el último día, solamente que empieza a ser un sirviente y no un master, dueño, no el amo, ¿no? El que decide, sino el que está como al servicio del alma. Así que ambos van a vivir en nosotros. ¿Hay alguna otra duda que quieran preguntar? A ver, voy a mirar las preguntas que aparecen. Qué bueno que la emoción sea compartida. Eso es lo más importante. Eh, Acá pregunta Juan Carlos: ¿puede haber clara sensación de ser y no poder ser practicante, sentirse insuficiente en el hacer? Sí, eso es una vivencia que todos lo tenemos. Yo creo que en la medida que encontramos una práctica que nos funciona un poquito más, sea la práctica de la gratitud, de la compasión, la práctica de la autocompasión es vital. Yo creo que esa está como en el temario, si tuviéramos una currícula, ese tendría que ser el primer capítulo y el último. Necesitamos trabajar la autoaceptación porque hemos sido educados por diversas razones en el autocastigo, en la autoexigencia, en ver lo que nos falta, en ver lo que no somos. Entonces, me parece que el trabajar con la autoaceptación es vital. Esa práctica no se la pierdan nunca. ¿Cómo? Bueno, contactando con el propio corazón varias veces en el día, haciendo pie ahí, por ahí nos ponemos una mano en el corazón. Hay una frase que la compartí en algún lado hace poco, espero que no haya sido el último domingo, una frase que trae bueno, la ideó Christine Neff, que es una estudiosa de la compasión y de la autocompasión. La frase es, en realidad son tres frases: este es un momento de sufrimiento, el sufrimiento es parte de la vida humana, ¿puedo tratarme bien en este momento? O, ¿qué puedo hacer por mí en este momento? Repito, este es un momento de sufrimiento, el sufrimiento es parte de la vida humana, ¿puedo tratarme bien en este momento? ¿Puedo hacer algo por mí? Cada vez que te sientas, Juan Carlos, insuficiente en el hacer, cosa que entiendo y comparto, todos los días hay un momentito donde dice: ay, no hice, podría estar haciendo y debería estar. Es parte del rollo, perdón, del ego. Y por supuesto hay emociones aflictivas que van a estar siempre. Un momento de mezquindad o un momento de celos o de envidia, todas emociones humanas, naturales, orgánicas, a las que solamente necesitamos albergar y si podemos compartir para que no nos tomen, para que no actúen por nosotros, para que podamos volver y actuar desde nuestro corazón, desde nuestro ser superior y hacer lo que queremos hacer, aunque hayan momentos de emociones que tiren para otro lado momentáneamente. Entonces todo el tiempo es coexistir. Así como está el ser y el hacer, también está el yo superior y el ego. Ahí tenemos otra dualidad. Pero podemos cabalgar entre esos dos dimensiones sin ser tomados por una de ellas, ¿sí? No sé si fui clara, pero lo que quiero decir es que esas dudas van a estar. Podés avanzar con duda y todo. Bien, acá me preguntan si el video queda. El video queda. Bueno, me parece que no hay preguntas más. Entonces, acá sí. Sí, es la pregunta que ya habíamos contestado. Las poesías me piden, las poesías las vamos a compartir. Hacer del ser, desde el ser, sí, de eso se trata, Mabel. Eh, Acá pregunta Merina: la experiencia de búsqueda personal, ¿y qué hacer para que no se desvanezca la búsqueda colectiva? Ejemplo, en una comunidad educativa. Yo creo que podemos convivir, podemos experimentar ambas dimensiones a la vez. Y sí es cierto que esta búsqueda de lo integral
De hecho, hay toda una filosofía que se llama teoría integral. A la cabeza de eso estuvo Ken Wilber. Hoy hay muchos autores que buscan recordarnos, experimentar o explorar todas las dimensiones de nuestro ser. Y esto incluye lo físico, lo cognitivo, lo espiritual, lo emocional, lo individual, lo colectivo. No todo al mismo tiempo, ¿no? Porque eso sería abrumador. Pero sí tener, ahí repito las tres frases, pero sí recordar que no podemos olvidarnos demasiado de ninguna de estas dimensiones. Si uno hace un gran trabajo espiritual, pero deja el cuerpo afuera, entonces algo ahí, esa búsqueda va a terminar autodestruyéndose porque somos cuerpo también. Si uno hace pura búsqueda corporal, pero nada intelectual, también va a faltar algún alimento. Y si uno se dedica a la búsqueda espiritual únicamente y se olvida de la comunidad, en algún momento me voy a quedar solo. Entonces ninguna de estas búsquedas en sí mismas es completa en sí misma. Necesitamos ir intentando como abarcar y abordar las distintas dimensiones. Me pedía Marcela que repita las tres frases, sí, son: este es un momento de sufrimiento, el sufrimiento es parte de la vida humana, ¿qué puedo hacer por mí en este momento? En esas tres frases hay inscrita mucha sabiduría, por eso las acuñó una investigadora. La primera, este es un momento de sufrimiento, es un instante de mindfulness, de tomar conciencia, de estar presente, de aceptación. El segundo momento, el sufrimiento es parte de la vida humana, nos habla de lo que se llama común humanidad, reconocer que no estamos solos en ninguno de nuestros sufrimientos. Y el tercero, ¿qué puedo hacer por mí? O puedo hacer algo bueno por mí en este momento, es un momento de autocompasión. Bueno, hay otras preguntas, pero me parece que serían muy largas de explorar y yo estoy tratando, no sé a qué hora empezamos, tratando de más o menos respetar la hora. ¿Por qué si somos buscadores nos cuesta tanto la práctica? Bueno, porque eso requiere de un compromiso y también requiere de trascender los miedos. ¿Sí? La práctica requiere de nosotros, por un lado, un cierto grado de disciplina, ¿no? de compromiso con lo que hacemos, y por otro lado también trascender ciertos miedos. Es más fácil decir, no me sale, no lo hago, abandono, y no voy a escribir más, y no voy a cantar más, que volver y volver a la práctica, como nos invitaba el poema de Rumi. Bien, si les parece, podemos hacer una pequeña meditación justamente para incluir el cuerpo y el alma, que no quede solamente en la palabra, aunque sé que la palabra también a veces es portadora de alma. Vamos a hacer una pequeña meditación, ¿les parece? Para hacer un momentito de alguna forma del silencio. Bien, vamos a cerrar los ojos. Vamos a llevar la mirada hacia el interior, cabalgando un poco sobre la respiración, que es nuestro conducto más directo, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestra alma. Este mismo aire que todos respiramos. Y vamos a entrar de a poquito en la esfera del corazón o del centro del ser, como cada uno lo conceptualice o lo visualice. Y vamos a ver si podemos sentir ahí en nuestro centro, como si fuera el centro de un árbol, que echa a rodar la savia hacia las raíces, hacia la profundidad, hacia el arraigo, en la tierra, en la materialidad, en esta existencia concreta, humana, imperfecta, falible, vulnerable, tierna, hermosa, que somos cada uno. Y a la vez envía su savia también a sus ramas, a sus hojas, que se estiran hacia el cielo, como queriendo tocar el infinito, ese aspecto de la existencia que es eterno, que es perfecto así como está, pero que aún él, aún esa dimensión, está en un perpetuo devenir, como descubriéndose en ese mismo ser, ese devenir que somos, ¿no? Somos ese ser
el perpetuo autodescubrimiento. Y vamos a ver si podemos experimentar a la vez esa completitud, que lo único que nos trae es paz y gratitud y alegría, porque no necesitamos hacer nada para experimentarla, solamente quedarnos quietos y recibirla. Esa devoción que vive en lo más profundo de nuestro corazón, que ya es, no importa qué pase en el afuera. Y a la vez experimentar ese deseo de llevar esa devoción, esa gratitud, esa alegría y ese dolor también, y convertirlo en acción en el mundo, y compartir con otros esa búsqueda por mejorar las condiciones concretas de nuestra existencia, sobre todo de quienes tienen menos y lo pasan peor, pero también de quienes sufren dolores de todo tipo, no solamente de índole social. Ir a quien está experimentando una pérdida profunda o que está experimentando una enfermedad que lo asusta, o una pérdida de cualquier tipo, de libertad, de compañía. Ir hacia el mundo que padece y ofrecerle todo lo que tenemos para dar. Y también ir hacia el mundo a explorar qué es lo posible para cada uno de nosotros y qué es lo posible para todos como humanidad, como planeta. ¿Qué otras formas de vivir podemos descubrir, explorar y plasmar que sean mejores que las que hasta ahora descubrimos? Y veamos cómo no son dos cosas distintas. Desde ese amor profundo, desde esa devoción y esa gratitud, nace el deseo de hacer, de ofrecer, de devolver, de descubrir, de encontrar infinitas formas de ese amor con los otros, en el mundo. Dejemos que nuestra alma nos regale quizás alguna imagen de cómo es esta integridad, la que hemos representado como mandalas, como mandorlas, con tantas formas a lo largo de los milenios. Quizás haya una imagen personal de esa integridad. Haya no haya imagen, hayamos podido atisbar un poquito o mucho esa vivencia. Vamos a juntar las manos como contra el pecho, como posición de rezo. Inclinamos apenas la cabeza para agradecer esta complejidad que tenemos como seres humanos, que es nuestra riqueza y que a veces nos cuesta abordar. Pero que cuando la abordamos desde la esfera del espacio del corazón, se vuelve muy sencilla, muy accesible y muy disponible. Bien, despacito los invito a que vayamos volviendo a este momento, a este encuentro. Hoy no los pude ver haciendo la meditación conmigo, pero lo siento, así que me quedo contenta con eso.
Los invito a que nos volvamos a encontrar el próximo domingo, o bueno, los que están participando en los talleres nos veremos prontito en la semana, pero sí que quiero recordarles, eh, como representante de Vivir Agradecidos, que vean todo lo que está ofreciendo Vivir Agradecidos hoy en su sitio para acompañarnos en este esfuerzo de acompañarnos todos. Hay unos libros de Brother preciosos, así que los recomiendo especialmente. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía por compartirles hoy. Seguramente han cosas que me han quedado en el camino, pero ya las compartiremos en nuestros próximos encuentros. Así que me despido hoy con este saludo, con esta gratitud por haber compartido este rato que tanto nos costó lograr, pero lo logramos y eso me hace muy feliz. Así que gracias también a a los chicos del equipo que trabajaron para lograrlo, a la tecnología que nos permite esta maravilla y a todos ustedes por estar acá, sobre todo. Muchas, muchas gracias. Los miro ahí porque están los comentarios. Acá hay, perdón. Muchas, muchas gracias. Un placer enorme volver a encontrarnos hoy. Nos volvemos a encontrar prontito, que tengan días de hermosas exploraciones y no solo de buscar, sino de encontrar. De encontrarse en el amor que vive en ustedes mismos, en sus propios corazones. Que tengan un día precioso, como este otoño.